Capítulo 7. Creer. Para vencer, tenemos que creer. Leamos dos versículos, Gálatas 2:20 y Hebreos 11:1. En los días anteriores, vimos que la vida vencedora es sencillamente Cristo mismo. La vida vencedora no consiste en una mejora ni en un progreso que logremos nosotros, ni se trata de un esfuerzo por llegar a ser como Cristo. La victoria es Cristo quien vive en nosotros. En otras palabras, es Cristo quien vence en nuestro lugar. Él murió por nosotros en la cruz a fin de salvarnos. Hoy, Él vive en nosotros a fin de vencer por nosotros. Ya vimos las condiciones para vencer. La primera condición es rendirse y la segunda es creer. Creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros y que vive su victoria desde nuestro interior. Vimos lo que significa rendirnos. Veamos ahora lo que significa creer. Temo que muchos ya se hayan rendido, pero aún no son victoriosos porque todavía no han creído. Así que debemos recordar que no podemos vencer si no creemos, aunque ya nos hayamos rendido. Rendirnos se relaciona con el aspecto negativo, pero aún necesitamos creer, porque es el aspecto positivo. Si por un lado nos rendimos y por otro creemos, venceremos. Hubo una vez un hermano en Shifu que fue a Shanghai. Empezó a decir que a pesar de haberse rendido, aún no había vencido. Seguía sintiéndose tan mal como antes. Hasta se enojaba en el trabajo. Yo le dije que rendirse no equivalía a vencer, porque rendirse solo se relaciona con el aspecto negativo. Creer es igual de importante. Él recibió esta palabra y finalmente logró vencer. En la reunión anterior, él alabó a Dios y proclamó que por primera vez no tenía nada de qué jactarse y que todo provenía de Dios. Hermanos y hermanas, recuerden que la condición para obtener la victoria no es meramente rendirnos. Uno no vence meramente rindiéndose. Después de rendirnos, tenemos que creer de manera específica. Una vez que nos rindamos y creamos, venceremos. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? ¿Cómo logró vencer? Primeramente, él se rindió. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él ya había experimentado lo que era, ya no vivo yo. Pero añadió, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, la fe del Hijo de Dios. Esto significa que Pablo creía que Cristo vivía en él y que lo amaba y se había entregado por él. Aunque muchos ya se han rendido, todavía no han vencido porque no han creído. Si no creen, no habrá resultados. Examinemos el significado de la fe más detalladamente. Solo discutiré este asunto brevemente. Daré especial énfasis a la relación estrecha que existe entre la fe y la victoria. Creemos en los hechos de Dios. Todo lo que Dios ha logrado a nuestro favor se halla en la Biblia. Dios lo ha logrado todo por nosotros. En nuestra conferencia de enero del año pasado, hablamos de 3 cosas que Dios nos ha dado. Primeramente, Dios nos dio su pacto. En segundo lugar, tenemos los hechos que Dios realizó por nosotros. Y en tercer lugar, tenemos las promesas que Él nos dio. Estas 3 cosas incluyen la obra de Dios a nuestro favor. Ya mencionamos estas 3 cosas cuando tocamos el tema del nuevo pacto. Hoy no hablaré mucho acerca de ellas. Una promesa es algo que Dios hará por nosotros. Es algo que sucederá en el futuro. Un hecho es algo que Dios ya logró en Cristo. Es algo que ya realizó. Hoy hablaré de lo que Dios ya efectuó y de su promesa. Muchas personas no saben lo que es un hecho cumplido por Dios. El Señor Jesús murió por todos los hombres en la cruz. Él murió por todo el mundo. Este es un hecho que Dios ya cumplió. Pero, ¿cuántas personas son salvas? Solamente las que creen. Puesto que Cristo murió por todo el mundo, ¿es acaso insignificante que la persona crea? ¿Es una persona salva ya sea que crea o no? ¿Da igual que una persona crea o no, puesto que Cristo ya murió por todos y puesto que esto es un hecho para Dios? Esto es lo que muchos cristianos piensan cuando dicen que Cristo vive en ellos. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo.
La manera en que la cabeza siente, controla, administra y asume responsabilidad debe ser la misma manera en que los cristianos sienten, controlan, administran y asumen responsabilidad. ¿Cuántos cristianos hoy ven que el Señor Jesús es la cabeza? ¿Es Cristo el que siente o somos nosotros? ¿Es Él quien rige o somos nosotros? ¿Es Él quien administra o somos nosotros? ¿Es Cristo quien se hace cargo o lo hacemos nosotros? ¿En qué radica nuestro problema? Radica en que no tenemos fe. Algunos hermanos y hermanas dicen tener fe en Cristo como la cabeza, mas no tienen fe en que la cabeza asume toda la responsabilidad. Muchas personas no pueden creer esto. No han comprendido lo que significa la fe. La Biblia dice que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Juan 15:5. No dice que Él será nuestra vid y que nosotros seremos sus pámpanos. No importa si creemos o no, Él es la vid y nosotros los pámpanos. No obstante, solo los que creen pueden experimentar el fluir de la savia a través de ellos y obtener fruto de su labor. La vida del Señor no corre por los que no creen, así que estos siempre tienen que luchar para laborar y llevar fruto. Si les decimos que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, es posible que pregunten, ¿por qué no pueden ellos trabajar ni llevar fruto? No pueden hacerlo porque no tienen fe. Ellos quizás respondan que como el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, no importa si uno cree o no, puesto que un hecho realizado por Dios es siempre un hecho. Aquellos que dicen esto no conocen el verdadero significado de la fe. La fe es lo que da sustantividad a los hechos de Dios. Hebreos 11:1 habla de la importancia de la fe. Es el único versículo de la Biblia que define lo que es la fe. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas formas de traducir la expresión dar sustantividad. Es una palabra difícil de traducir del griego. Dar sustantividad denota la capacidad de hacer algo real. Tenemos, por ejemplo, la forma de las lámparas, el color de las paredes y el sonido del órgano. ¿Cómo pueden estas formas, colores y sonidos hacerse reales para nosotros? Lo único que comprueba la existencia del color es la vista. Tenemos aquí un cuadro con colores hermosos, verde, rojo y amarillo. Sin embargo, estos colores únicamente pueden tener sustantividad por medio de los ojos. Sin estos, los colores no podrían tener sustantividad, aunque fuesen hermosos. El sonido de un órgano es muy agradable, pero solo puede tener sustantividad por medio del oído. Una persona sorda no podría darle sustantividad al sonido. Los ojos no pueden darle sustantividad al sonido, ni tampoco las manos. Solo los oídos pueden hacerlo. Los diferentes objetos tienen diferentes formas. Algunos son cúbicos, otros son esféricos, planos, triangulares o curvos. Solamente podemos darle sustantividad a esas formas por medio de la vista o del tacto. Por consiguiente, una cosa es que los objetos existan y es otra que la existencia de ellos pueda tener sustantividad para nosotros. Existen millones de objetos sobre la Tierra, pero todos ellos dependen de cierta habilidad nuestra para cobrar sustantividad. Lo anterior se aplica igualmente a nuestra fe. Aquí vemos un paisaje que tiene montañas, agua, flores, pasto, árboles. El paisaje es hermoso. Si usted tiene ojos, puede apreciar la belleza del cuadro y describírselo a otros. Pero suponga que una persona haya nacido ciega y nunca en toda su vida ha llegado a ver los colores. Si usted le habla del rojo y de lo atractivo que es, preguntará, ¿qué es el rojo? O quizás le hable acerca de lo encantador que es el verde y ella preguntaría, ¿qué cosa es el verde? Usted solo puede decirle que el rojo es rojo y que el verde es verde. Aunque exista el paisaje, esta persona no podrá apreciar cuán maravilloso es. Aunque el paisaje del cuadro sea hermoso, no puede disfrutar lo maravilloso que es. Aquí hay una hermana que puede tocar muy bien el piano. Aquellos que tienen oído y saben de música pueden apreciar la música que ella toca. No obstante, los que son sordos o los que no entienden de música no pueden testificar de lo bella que es la música.
Lo mismo se aplica a nuestra fe. Todos los hechos de Dios son verdaderos. Sin embargo, solo pueden tener sustantividad por medio de la fe, porque la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede ser que un cuadro tenga un paisaje hermoso, pero un ciego no podrá verlo. Sin embargo, no puede decir que la pintura no exista simplemente porque no la ve. Es un hecho que la pintura existe, y ya sea que uno la vea o no, sigue siendo una pintura. Y los hermosos colores también existen. La pregunta es si usted ha recibido o no algún beneficio de ella. Los que tienen el sentido de la vista podrán deleitarse en ella, se beneficiarán de ella. El Señor Jesús murió y derramó su sangre en la cruz por todos los hombres. Este es un hecho. Pero algunos tienen fe que le da sustantividad al hecho de la muerte del Señor y se benefician de ella. Otros no tienen la fe. La muerte del Señor Jesús en la cruz sigue siendo un hecho, pero no pueden experimentarla. Hermanos y hermanas, ¿pueden ver la importancia de la fe? Necesitamos la fe para poder darle sustantividad a los hechos espirituales. De la misma forma en que necesitamos los ojos, los oídos y las manos para poder darle sustantividad a los objetos físicos. Necesitamos la fe para darle sustantividad a la realidad de todos los asuntos espirituales. La mano da sustantividad a la forma de los objetos, y el oído puede percibir el sonido, pero la mano no puede sentir los colores, ni los oídos pueden escucharlos. Los colores solamente pueden recibir sustantividad por medio de los ojos. Esto mismo se aplica a los asuntos espirituales. Por ejemplo, el Señor es la cabeza y nosotros somos los miembros. Esta unión es un hecho, y no existe posibilidad alguna de separación. El Señor también es la vid y nosotros somos los pámpanos, y no hay posibilidad de separación. Si creemos, recibiremos el beneficio de este hecho. Algunas personas confiesan que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, pero no tienen la savia, la vida. No pueden llevar fruto porque no tienen fe. ¿Qué es la fe? No es un simple entendimiento mental acerca de una verdad. Es percibir un hecho y darle sustantividad. Hemos oído que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. Tal vez estemos de acuerdo con otros en cuanto al hecho de que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. También hemos escuchado que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Quizás también estemos de acuerdo en que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Se nos ha dicho que el Señor es nuestra vida y que vive en nosotros, y es posible que también estemos de acuerdo en que Él es nuestra vida y que vive en nosotros. Sin embargo, esto por sí solo no puede dar sustantividad a los hechos. Puede ser que nos hayamos puesto a un lado y hayamos visto que somos impotentes e inútiles. Posiblemente hayamos soltado todos los asuntos. Pero estos son solo un aspecto. Por otro lado, debemos dar sustantividad a Cristo. Esto es maravilloso. Solo requiere un segundo y los hechos que Cristo realizó recibirán sustantividad en nosotros. He aquí un hermoso cuadro. ¿Cómo saben que es hermoso? Porque lo hemos visto. ¿Cómo sabe uno acerca de las riquezas de Cristo? Porque las ha visto. Colosenses dice que somos llenos de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos satisfechos en Cristo? Lo sabemos porque lo hemos visto a Él. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos ninguna plenitud, pero se nos dice que en Él estamos llenos. ¿Estamos llenos en Cristo? El Señor nos ha dado la plenitud y nos ha dado gracia sobre gracia. ¿Tenemos ya esto? No es asunto si lo entendemos con nuestro intelecto o no, sino de si tenemos tal fe en nuestro corazón. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay duda que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Pero dónde se hallan estas bendiciones? Hermanos y hermanas, la cuestión principal es la fe. Debemos creer que la palabra de Dios es veraz. Esto es muy sencillo y no es necesario ampliar nada más.
¿En qué consiste la fe? Examinemos esto desde el punto de vista del Señor. El hecho de que los cristianos no puedan creer es un gran fracaso. Creer equivale a dar sustantividad a los hechos. Una vez que vemos algo, le damos sustantividad. Una vez que creemos, le damos sustantividad a los hechos y los obtenemos. Hubo un hombre inglés de apellido Pueblo, cuya hija murió. Cuando él regresó del funeral de su hija, meditaba en cuál debía ser el tema del sermón del día siguiente. Pensó, mi hija acaba de morir, y toda la congregación sabe que estoy quebrantado por esto. Debo darles un sermón para consolarlos. Escogió el texto de 2 de Corintios 12:9 como tema. Bástate mi gracia. Él dividió su sermón en secciones e incisos, según la Escritura. Luego se arrodilló y pidió la bendición de Dios. Pero mientras oraba se preguntó, ¿me basta a mí la gracia de Dios? Si la gracia de Dios no me basta, ¿cómo puedo decir que sí? Yo digo que la gracia de Dios me basta, pero si me entristezco y me lamento por la muerte de mi hija, entonces la gracia de Dios no me basta. No puedo mentir. Pensó en cambiar de tema, pero ya no tenía tiempo. Así que decidió que oraría a Dios pidiendo que su gracia le bastase. Dios, haz que tu gracia me baste. Oh Señor, haz que tu gracia sea suficiente para mí. Él continuó orando un tiempo largo, pero esto no sirvió de nada. No sabía qué hacer. En ese momento alzó sus ojos y vio el mismo versículo sobre la repisa de la chimenea. Era un versículo que su madre había colocado allí mientras él se encontraba en el funeral. El versículo estaba escrito en 3 colores. La palabra mí estaba impresa en azul. La palabra bástate estaba impresa en rojo. Todas las demás letras se encontraban impresas en negro. De repente, la luz de Dios lo iluminó y confesó delante del Señor diciendo, Dios, tú dijiste que tu gracia me basta, pero yo dije que no bastaba. Tú dijiste que tu gracia era suficiente para mí, pero yo te sigo pidiendo que ella me baste. Él confesó su pecado y le dio gracias al Señor y lo alabó, diciendo, tu gracia me basta, no tengo necesidad de orar pidiendo nada más. Él quedó lleno de gozo y de acción de gracias. No había necesidad de seguir orando. Al día siguiente, dio el mejor sermón de toda su vida. Cuando alguien le preguntó de dónde provenía su poder, respondió que le había venido después del entierro de su hija. Desde aquel día, llegó a ser una persona diferente porque aprendió a creer. El problema hoy es que hemos escuchado que el Señor Jesús es la cabeza y nosotros seguimos orando para que Él lo sea. Debemos más bien darle gracias y alabarlo, diciendo, Señor, tú eres la cabeza. Si hacemos esto, se le dará sustantividad a este hecho inmediatamente. Un hermano dijo una vez, Señor Ni, usted ha hablado, pero yo no he podido recibir nada. Le respondí que eso se debía a que solamente estaba escuchando mis palabras. En lugar de eso, debería acudir al Señor y pedirle que le hable. Aquella noche él oró a Dios, diciendo, Dios, hazme vencer. Señor, hazme victorioso. Señor, tengo un genio horrible. Ayúdame a vencer. Mientras oraba, recordó la oración del leproso que le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él oró de la misma manera. Señor, si quieres, mi mal genio se irá. En ese momento entendió que sí, el Señor lo deseaba. Entonces no tenía necesidad de pedir nada más. El Señor lo ha logrado todo, y Él sí quiere. Ya todo está hecho. Todo lo que necesitamos hacer es creer lo que dice 2 de Corintios 12:9 o Lucas 18:27. Tan pronto creamos en las palabras sí quiero, todo estará bien. Una vez que tenemos el sí quiero, los problemas quedan atrás y se desvanece el mal genio. Aun si nuestra esposa está muriendo de alguna enfermedad, mientras el Señor haya dicho sí quiero, todo estará bien. Este es el verdadero significado de creer. Creer significa no pedir nada.
es no pedirle a Dios que haga algo que ya ha prometido hacer. Una vez un hermano habló sobre la victoria. Después de su mensaje, les pidió a los hermanos y hermanas que hicieran las preguntas que tuviesen. Él observó que una hermana joven estaba llorando en su asiento, pero no se ponía de pie para hacer ninguna pregunta. Otra hermana, ya mayor, se levantó y preguntó: «Durante los últimos años he estado orando pidiendo que el Señor me conceda la victoria, pero nunca la he experimentado. ¿Qué sucede?». El hermano respondió: «Nada. Usted ha orado demasiado. Si en vez de pedir alaba, todo estará bien». Después otro hermano se puso de pie y dijo: «Yo había buscado la victoria por 11 años, pero hasta ahora no había podido vencer. La pregunta de esta hermana y la respuesta que usted dio me han iluminado y ahora tengo la victoria». El hermano luego se le acercó a la joven que lloraba y le preguntó cómo estaba. La joven respondió que también había visto claramente al escuchar esta pregunta y su respuesta. Esto es lo que significa la fe. Recuerden que con soltarlo todo no termina el asunto. Si usted no tiene fe, no podrá darle sustantividad a los hechos. El color del cuadro solo puede tener sustantividad por medio de los ojos. El sonido de un órgano solo puede recibir sustantividad por medio de los oídos. Y la textura de un objeto solo por las manos. Del mismo modo, la palabra de Dios y sus promesas solo pueden recibir sustantividad por medio de la fe. No debemos orar a Dios con incertidumbre. «Señor, sé mi victoria, sé mi vida y mi santificación». Más bien debemos decirle: «Dios, tú eres mi victoria. Te agradezco y te alabo porque eres mi satisfacción. Te agradezco y te alabo». Hermanos y hermanas, se nos presentan tentaciones continuamente. Enfrentamos muchas dificultades y palabras duras hieren nuestros oídos. ¿Le pediremos a Dios que nos dé fuerzas para vencer? No. Más bien debemos decir: «Señor, te doy gracias y te alabo porque eres mi victoria. Señor, tú vences en mi lugar. Te doy gracias y te alabo porque todo lo soportas en mi lugar. Te doy gracias porque tú eres la cabeza y yo soy un miembro tuyo. Tú eres la vid y yo el pámpano. Tú me lo provees todo». Según la palabra de Dios, Él ya nos ha suministrado todo. Cuando fuimos salvos, recibimos una de las millares de palabras que Él habló. Algunos fueron salvos al leer Juan 3:16. Otros fueron salvos por medio de Juan 5:24. Otros recibieron la salvación en Romanos 10:10. Somos salvos al recibir una palabra del Señor. Lo mismo se aplica a la victoria. Todo lo que necesitamos es una de sus muchas palabras. El hermano que mencionábamos antes venció al recibir solo 2 palabras: «Sí quiero». Algunos han vencido por medio de 2 Corintios 12:9, mientras que otros han vencido por Romanos 6:14. Otros han recibido la victoria en 1 Corintios 1:30. La fe no es la esperanza. Examinemos ahora lo que es la fe. La fe no es esperanza. Los que tienen esperanza no necesariamente tienen fe. Al hablar usted con otros sobre el tema de vencer, si ellos han vencido, verá que no tienen fe si responden: «Espero llegar a vencer». Esto es como hablarle a una persona acerca de la salvación. Si él dice que él espera algún día ser salvo, usted sabe que todavía no tiene fe. Algunas personas constantemente esperan que el Señor los salve y siempre esperan que el Señor les ayude a vencer. Algunas personas oran constantemente y le piden al Señor que los haga vencer. Esperan que el Señor los haga vencer. Algunos dicen que se han rendido y han creído, pero todavía siguen esperando ver algún resultado. Si esperan para ver si esto funciona, nada sucederá jamás, porque la fe no es esperanza. Un hermano me preguntó una vez si una persona que vence debe tratar de recordar constantemente que el Señor es su victoria. Él dijo: «Tengo más de 20 trabajadores en mi fábrica. Tengo que supervisarlos, pero olvido cosas con frecuencia. Tengo a mi cargo muchas jóvenes. Todos los días les suceden muchas cosas, desde la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo puedo recordar a cada instante que el Señor es mi victoria?
Si no logro recordar esto, ¿aún así podré ser victorioso? Le pregunté, cuando usted está en su fábrica, ¿se acuerda de que tiene 2 ojos? Él respondió que no. Luego le pregunté, al salir de su fábrica, ¿tiene que tocarse los ojos con sus manos para asegurarse de que todavía están allí? Él respondió, por supuesto que no. No era importante si él recordaba sus ojos. Lo único que importaba era si sus ojos realmente estaban allí. Demos gracias al Señor, porque la vida vencedora no depende de que nosotros recordemos al Señor, sino que el Señor se acuerde de nosotros. Sería un gran sufrimiento para nosotros si se nos exigiera recordar al Señor. Demos gracias al Señor y alabémosle, porque Él se acuerda de nosotros. La fe no es un sentimiento. Algunas personas no están esperando, ni orando, ni tienen futuras esperanzas, pero van en pos de sentimientos. Una hermana dijo que se había rendido y había creído, pero que no se atrevía a decir que había vencido. Esto se debía a que desde el primer día que recibió al Señor Jesús como su victoria, nunca había sentido nada especial. Hermanos y hermanas, creer es tener fe absoluta en algo. Los sentimientos no juegan ningún papel en esto. Los sentimientos no tienen nada que ver con si un cuadro es hermoso o no. Solo necesitan los ojos para ver. Los sentimientos son útiles en ocasiones, pero no sirven para entender las cosas de Dios. La mano solamente puede tocar las cosas y sentir su temperatura, pero no sirve para ver una pintura. Las cosas espirituales solo pueden recibir sustantividad por medio de la fe, no de los sentimientos. Podemos vencer por causa de la palabra de Dios. Dios habla y todo queda hecho. No se trata de sentir alguna fuerza ni de experimentar alguna sensación intensa por unos cuantos días. Para vencer, lo único que se necesita es que tengamos una palabra del Señor. Esta mañana un hermano mencionó su problema. Él ya se había rendido y había creído, pero no se atrevía a decir que había vencido. Satanás lo seguía acusando. Algo le sucedió ayer que lo hizo pensar que había retrocedido. Comenzó a dudar de su victoria. Le dije, suponga que yo le vendo a usted el lote que está detrás de mi casa y le firmo un contrato. Si viene alguien y le dice que el pedazo de lote es de él, ¿qué haría usted? En tal caso, el hermano solo podría hacer 2 cosas. Dar crédito al contrato y creer que todo lo contenido en el contrato era suyo, o creer en lo que yo le dije, lo cual indicaría que las palabras del otro deberían de ser falsas. La pregunta es, ¿a quién creerle? Si decide creer en las palabras del hombre, tendrá que permitirle que se quede con el terreno. Pero si escoge creer en mis palabras, le dirá al hombre que se marche y el hombre tendrá que irse inmediatamente. Podemos confiar en las promesas de Dios y en su palabra. Si usted dice que su mal genio y su orgullo son verdaderos, hace que la palabra de Dios no sea confiable. Si usted no tiene fe, su mal genio y su orgullo se le volverán reales. Pero si tiene fe, todas estas cosas desaparecerán. Dios hizo un pacto con nosotros que dice que la mansedumbre, la paciencia, el amor, la templanza, lo que está en Cristo, todo ello es nuestro. Pero cuando usted vuelve a perder la paciencia y regrese en su orgullo, su impureza y sus fracasos, ¿qué hará? Si usted cree en la palabra del Señor, debe decir, Dios te agradezco y te alabo, porque no puedo ser manso, paciente, humilde, amoroso y sobrio. Yo puedo hacer todas estas cosas porque Cristo vive en mí. Mientras se aferre firmemente a la palabra de Dios, todos los temores se esfumarán. La incredulidad, el mayor pecado. El problema más grande que prevalece en los hijos de Dios es la falta de fe en la palabra de Dios. No les hace difícil cuando se les pide que lo suelten todo. Después de soltarlo todo, debería serles fácil creer. Hermanos y hermanas, acérquense a la presencia del Señor. Después de que lo suelten todo, deben tener la fe de que vencerán. Una hermana había soltado todos los asuntos y los había entregado al Señor. Le pregunté si había vencido, y ella respondió que no estaba segura. Inquirí acerca de la razón por la cual decía eso, y dijo que todavía no había visto los resultados.
Le dije sin rodeos, usted ha cometido el mayor pecado que el hombre pueda cometer, el pecado de la incredulidad. Al usted no creer, da a entender que Dios es mentiroso. Dios dijo que usted es un pámpano de la vid. Y si usted lo suelta todo, la vida de Él espontáneamente fluirá por usted. No obstante, usted dice que Dios no la ha librado todavía, pese a que usted ha hecho su parte. Usted está dando a entender que ya cumplió y que Dios no ha hecho su parte. Ella dijo que esa no era su intención. Le dije, usted debe darle gracias al Señor y alabarlo por haberle dado todo a usted. Recuerden que cuando creemos en el Señor como nuestra cabeza y nuestra vida, y creemos que ya lo recibimos todo, todo llega a ser en realidad nuestro. Una vez que creemos, todos los problemas quedan resueltos. Cuando tenemos fe, ningún obstáculo puede impedirnos recibir nuestra victoria. ¡Aleluya! Esta es la salvación. Nuestra fe no es una labor, sino la acción de dar sustantividad a los hechos. Creemos que el Señor es la cabeza y que Él vive en nosotros, que es nuestra vida, que es la vid y nosotros somos los pámpanos y que Él vence en nuestro lugar. Cuando creemos, se desvanecen todas las tentaciones y el Señor lo hace todo por nosotros. Alabamos y agradecemos al Señor por haberlo hecho todo. Nos hemos estado reuniendo aquí por 8 o 9 días. Me gustaría ver qué nos va a suceder a todos nosotros. ¿Cuántos hemos soltado todas las cosas? ¿Cuántos ya lo han soltado todo? ¿Cuántos ya lo han soltado todo y también tienen fe? En primer lugar, les pediría a quienes lo han soltado todo que levanten la mano. Digo lo mismo a los que además de soltarlo todo, creen. La cantidad de unos y otros es casi la misma, aunque son menos los del segundo grupo. Déjenme añadir algo a esto de creer. Hermanos y hermanas, recuerden que la palabra de Dios es fidedigna. No confiamos en nuestra propia experiencia. Tampoco creemos en nuestros propios sentimientos. Creemos en la palabra de Dios. Él dice que el Señor Jesús no solo ha llegado a ser nuestra justicia, sino también nuestra santificación al vivir en nosotros. Por tanto, podemos decir que Cristo no solo es nuestra justicia, sino también nuestra santificación. No necesitamos sentir que Cristo sea nuestra vida o nuestra santificación. Creemos que Él es nuestra vida y nuestra santificación. La palabra de Dios es digna de fiar. Cuando Dios dice que Cristo es nuestra vida, nosotros también decimos que lo es. Cuando dice que Él es nuestra santificación, nosotros también decimos que lo es. Cuando dice que Cristo es nuestra victoria, también nosotros decimos que Él es nuestra victoria. Creemos en todo lo que Dios diga. En Chifú le pregunté a una hermana si ella ya había soltado todas las cosas. Y ella respondió, sí, porque Dios dice que estoy juntamente crucificada con Cristo. Después le pregunté si ella había vencido, pero no se atrevía a decir que sí, porque no se sentía segura. Y le dije de manera franca, hermana, Dios dice que Jesucristo es su vida, pero usted dice que quizás no lo sea. Dios dice que Jesucristo es su santificación, pero usted dice que es posible que Cristo no sea su santificación. Dios dice que su gracia le basta a usted, y usted dice que la gracia de Dios tal vez no sea suficiente. Entre usted y Dios, uno debe estar mintiendo. O Dios está equivocado, o usted lo está. ¿Se atreve usted a decir que Dios es mentiroso? Dios dice que Cristo es su vida, pero usted dice que tal vez no lo sea. Dios dice que Cristo es su santificación, pero usted dice que quizás no. ¿Está usted dando a entender que la palabra de Dios no es confiable? En ese momento, la expresión de su rostro cambió y replicó inmediatamente, no quise decir eso. Yo sí creo en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, si aún están dudando, si todavía se preguntan si Cristo es su vida o si Él es su santificación,
Esto no es insignificante. Puedo decirles francamente que están haciendo a Dios mentiroso. Una vez conversé con una hermana en Chifú antes de una reunión. Como ya iba a empezar la reunión, le pregunté si ella había soltado todas las cosas. Me dijo que sí. Luego le pregunté si había logrado vencer, y me dijo que no, pero que sabía cuál era su problema, y que no era un problema grande. Como tenía que irme en pocos minutos, oré a Dios pidiendo que me diera sabiduría para decirle algo. Así que le dije, usted sonrió y dijo que no tenía fe, sin darle mucha importancia. Pero, a los ojos de Dios, esto es un gran pecado. Es un gran pecado no creer en la palabra de Dios. Dios dice que Cristo es su vida y su santificación. Él dice que Cristo es su victoria y que su gracia le basta. Pero usted no puede creer y hasta piensa que es un asunto trivial al expresarlo con una sonrisa. Hermana, debo decirle que ha cometido un pecado muy serio. Usted debe acudir al Señor y decirle, Dios, no he creído en tu palabra. He pecado contra ti. Por favor, perdóname y quita mi corazón malo e incrédulo. Te suplico que quites este pecado de mí. Algunos no creen, pero todavía siguen sonriendo. Creen que la incredulidad no es algo serio, pero en realidad es un gran pecado. Este pecado es más grande que el pecado de cometer adulterio o matar. Debemos decirle a Dios, perdóname por haber pecado contra ti. Señor, quita de mi corazón la incredulidad. Si llamamos pecado a la incredulidad, lograremos vencer. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Cuán maravilloso es 2 de Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia. Cuán maravilloso es 1 de Corintios 1:30, que dice, Cristo Jesús, hecho de parte de Dios, sabiduría, justicia y santificación y redención. Cuán maravilloso es Colosenses 3:4, que dice, Cristo nuestra vida. Si nos aferramos a la palabra de Dios y creemos en ella, todo irá bien. Aunque solo tengamos un versículo de la Escritura o una palabra de parte del Señor, tendremos la garantía y venceremos. En total tenemos 4 cosas. La libertad de toda obligación, somos satisfechos por el suministro adecuado, tenemos un reposo cabal y luego tenemos el disfrute de todo lo que Cristo es. Esta es nuestra libertad. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En nuestro programa de hoy presentaremos partes de un estudio vida de la Epístola a los Gálatas. Este se titula La libertad que tenemos en Cristo en contraste con la esclavitud de estar bajo la ley. En el libro de Gálatas, Pablo presenta varios contrastes entre lo que es superior y lo que es inferior. Por ejemplo, entre el Hijo de Dios y la religión del hombre, entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley, y entre el espíritu y la carne. Para tocar las profundidades de este libro, debemos tener presente esta práctica de Pablo de hacer este tipo de contrastes. Nos acompaña en el programa para darnos sus comentarios del mensaje Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Alberto, en esta epístola, Pablo realmente luchaba por los Gálatas, así como también por nosotros. Todo el pueblo de Dios fue engendrado en una esperanza viva, pero por varias razones, muchos han sido esclavizados en su vida cristiana. Quisiera entonces leer el versículo 4 del capítulo 2 de Gálatas. Dice así, y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que se infiltraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Podría usted darnos sus comentarios con respecto a este versículo? Primeramente, quisiera decir que si no fuese por este libro de Gálatas, no podríamos entender ni podríamos aplicar las verdades básicas del Nuevo Testamento. En este versículo, Gálatas 2:4, expresiones tan fuertes y negativas como falsos hermanos, que se infiltraban y que espiaban nuestra libertad en Cristo, deben impresionarnos con el hecho de que la libertad de estar en Cristo es un asunto muy importante. El estar bajo la ley es una esclavitud, pero en Cristo tenemos libertad. Los falsos hermanos que se mencionan aquí eran los judaizantes, quienes pervertían el evangelio de Cristo al introducir secretamente en la iglesia las prácticas de la ley. Los judaizantes eran cristianos, eran hermanos, pero eran falsos por el concepto que tenían en cuanto a la ley. Ellos tenían un concepto erróneo con respecto a la ley. Pero hoy veremos algo que nos liberará de esta enseñanza errónea. Amén. Yo también estoy deseoso de escuchar este mensaje, porque así como el resto de los cristianos, es fácil caer en la misma trampa de vivir una vida bajo esclavitud, pensando que debemos hacer algo para complacer a Dios, lo cual nos cansa, nos agobia y nos desanima. Pero, si abrimos nuestro ser a la palabra de hoy y permitimos que nos penetre y alumbre, seremos liberados en Cristo de la religión y de la esclavitud de la ley. Pues bien, después de esta introducción, estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante. Este libro siempre nos muestra que hay algo mejor, y esto está en contra de lo que es inferior. Primero, vemos que el Hijo de Dios es muy superior, muy maravilloso, quien ciertamente está contra la religión de los hombres. En el capítulo 2, el versículo 4 habla de dos cosas: la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley. La libertad en Cristo está contra la esclavitud bajo la ley. Luego, en el capítulo 3, vemos que el Espíritu está contra la carne. Así que vemos en Gálatas muchas cosas que son mucho mejores, que son muy positivas, muy elevadas, y que están en contra de lo que es inferior. Debemos recordar este principio, porque para entender este libro lo necesitamos. A fin de poder entrar en las profundidades de Gálatas, debemos comprender que el escritor de este libro adoptó cierto principio para mostrarnos que lo superior está contra lo inferior. Si queremos entender el contraste que existe entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley, necesitamos una definición apropiada de la expresión la libertad en Cristo. El apóstol Pablo usó tres expresiones especiales que son negativas para darnos a entender que tener libertad en Cristo es muy importante. La primera expresión está en 2:4, en donde él dijo, los falsos hermanos introducidos, o sea, que fueron traídos aquí. La segunda dice que estos falsos hermanos se infiltraban. Y la tercera dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para espiar. Estas expresiones negativas ciertamente deben impresionarnos con el hecho de que la libertad de estar en Cristo es un asunto muy importante. ¿Qué es la libertad en Cristo?
Primero, la libertad en Cristo implica que somos liberados de toda obligación, de toda clase de obligaciones, de la obligación con la ley y sus prácticas, tales como la circuncisión, el guardar el día sábado y aún la obligación de guardar la dieta levítica. Todas estas cosas han sido abolidas. La libertad en Cristo implica la liberación de toda obligación. Y además, la liberación apropiada en Cristo incluye la satisfacción. La liberación implica que somos satisfechos por un suministro y un apoyo adecuados. Así que la libertad apropiada no solamente nos libera de una obligación, sino que también nos trae al suministro, nos trae el apoyo de los materiales adecuados con los que quedamos completamente satisfechos, sin que nos falte nada. La libertad en Cristo implica el rico suministro del Señor, que nos satisface de una manera cabal. En Él siempre estamos satisfechos. Ser liberados ciertamente implica disfrutar a Cristo como nuestro descanso. Hoy, en Cristo, no solo somos liberados de toda obligación, no solo tenemos la satisfacción adecuada con el suministro adecuado, sino que también tenemos un reposo. Así que en total tenemos 4 cosas. La libertad de toda obligación, somos satisfechos por el suministro adecuado, tenemos un reposo cabal y luego tenemos el disfrute de todo lo que Cristo es. Esta es nuestra libertad. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Bueno, Alberto, todos deseamos ser liberados de muchas cosas, pero la libertad en Cristo no se refiere a ser liberados de lo que nos conforma a nuestras preferencias. En este sentido, ¿nos podría usted decir cuáles son los elementos que constituyen la libertad que tenemos en Cristo, tal como el Nuevo Testamento los revela? Ciertamente, nuestros conceptos no concuerdan con lo que está en la Biblia, incluyendo lo relacionado a la libertad que tenemos en Cristo. Muchas veces pensamos que por el hecho de que ya somos salvos por la gracia y la fe en Cristo, pues de que ya estamos libres para que todo nos salga bien en cualquier situación. Pero Pablo no se refiere a esta clase de libertad. La libertad que tenemos en Cristo se refiere o implica 4 cosas. Número 1. La libertad que tenemos en Cristo se refiere a que en Cristo somos liberados de la obligación de guardar la ley con todas sus ordenanzas y exigencias, las cuales nos roban, nos privan, nos frustran de experimentar a Cristo. Segundo, la libertad que tenemos en Cristo se refiere al hecho de que en Cristo somos satisfechos y tenemos un rico suministro. Esta satisfacción no se refiere a que estamos satisfechos con nosotros mismos, sino que se refiere a que Cristo en nosotros nos llena con un suministro que nos capacita a vivir por Él. Tercero, esta libertad en Cristo nos introduce en el disfrute de Cristo como nuestro reposo. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Por ejemplo, tratar de guardar el sábado, o sea, un reposo, nos esclaviza. ¿Por qué? Porque el descanso genuino solo se encuentra en Cristo. Y cuarto, la libertad en Cristo implica disfrutar la persona de Cristo. Él es todo para nosotros. La libertad que tenemos en Cristo ciertamente nos libera de la esclavitud de estar bajo la ley. Ciertamente, esta libertad en Cristo nos introduce a disfrutar de Él más y más. Así que, si estamos tratando de cumplir alguna obligación y no tenemos el disfrute de Cristo, entonces no tenemos esta libertad. Regresemos a Witness Lee. La esclavitud en Gálatas es una esclavitud de estar bajo la ley.
Y esta está tipificada por Agar, la concubina de Abraham. Ella tipifica la ley. Como concubina, Agar no tenía una posición apropiada. En la vida matrimonial, la concubina no tiene ninguna posición. Así que esto muestra que la ley, tipificada por Agar, no tiene ninguna posición. ¿Ninguna posición en qué? En la promesa de Dios, ni tampoco en la gracia de Dios. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿verdad? Sara, quien era la esposa de Abraham, era la que tenía la posición adecuada en la promesa y la gracia de Dios. Pero Agar no tenía ninguna posición. Un día, la esposa adecuada le mandó al esposo que echara a la esclava y a su hijo Ismael. Agar no tenía ninguna posición, lo cual claramente indica que la ley no tiene ninguna posición ni en la promesa ni en la gracia de Dios. Guardar el séptimo día equivale a ponerse uno mismo en la posición de una concubina, en la cual no tenemos posición en la promesa de Dios ni en la gracia de Dios. ¿Han pensado ustedes esto? Quisiera preguntarles, ¿ustedes han pensado que la ley es una concubina? Pablo era un hábil polemista. En Gálatas 3:21 dijo, si se hubiese dado una ley que pudiese vivificar o dar vida, la justicia habría sido verdaderamente por la ley. Debido a que la ley está compuesta de letras muertas, no puede vivificar, ni es capaz de dar vida, y por consiguiente, no puede producir hijos. Solamente puede producir esclavos. Ismael no era hijo, era un esclavo. Agar no pudo producir un hijo apropiado, uno que fuese heredero de Abraham. Agar solamente pudo producir esclavos. Debido a que la madre de Ismael no era de gracia, sino que era esclava, ella también solo pudo producir esclavos. Así que todos los que se esfuerzan por guardar la ley son el Ismael de hoy. Son los que han sido producidos por Agar mediante la ley. La ley no tiene vida, ni tampoco es capaz de dar vida. Pero sí puede producir esclavos bajo la ley, los que se esfuerzan en guardarla por su carne. Fíjense, en el caso de Ismael, él se esforzó mucho. Todos los que guardan la ley son esclavos, que se empeñan y usan sus fuerzas tratando de guardar la ley, no por el espíritu, sino por su carne. Por esta razón, ellos no participan de la promesa de Dios, ni tienen el disfrute de la vida en gracia por el Espíritu. Qué precioso está este mensaje, Alberto. En calidad de polemista adiestrado, el apóstol Pablo usó cuadros y alegorías cabales para presentar el punto de que la ley nos esclaviza. ¿Podría entonces usted aclararnos este punto de Agar? Por ejemplo, ¿quién fue ella? ¿Y cómo nos ayuda a ver que la ley nos esclaviza? Dios le había prometido un hijo a Abraham, el cual sería la bendición de toda la humanidad. Su esposa, Sara, ya en su vejez y sin haber tenido hijos, no podía creer en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Le ofreció a Abraham su esclava, Agar, la cual llegó a ser concubina de Abraham. ¿Y qué produjo esto? Produjo a Ismael, un esclavo, y no un hijo. Agar nos muestra un cuadro claro de la ley, a saber, que la ley nos impide disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos este cuadro de Agar en la Biblia? Porque la ley, tipificada por Agar, no tiene posición en la promesa y la gracia de Dios. Agar representa la ley, la cual no nos conduce a la promesa que Dios hizo. Es solo mediante la gracia de Dios que podemos disfrutar las promesas de Dios y no por la ley. Ismael, el hijo de Agar, representa el resultado de la ley, lo cual es una maldición y no una bendición de Dios. Es muy interesante que Pablo usó esta historia en Génesis de cómo Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios
a llevar a cabo su promesa. Esta comparación con la ley muestra claramente que cada vez que decidimos cooperar con la ley a fin de producir algo para Dios, el resultado sale del plan de Dios. En otras palabras, fuera de Cristo. Bueno, pasemos entonces a la parte final del mensaje de hoy, que trata sobre qué es la libertad en Cristo. What is the freedom in Christ? ¿Qué es la libertad en Cristo? Well, the freedom in Christ Bueno, la libertad que tenemos en Cristo is that, number one, Christ se refiere is the primeramente life-giving a Cristo, spirit. Imparting quien es el Espíritu vivificante. Él es quien nos imparte la vida mediante la gracia. Aquí la gracia se refiere a Dios que fue procesado para ser nuestro disfrute. Esto es la gracia. Cuando Dios nos llamó, lo hizo por sí mismo como aquel que fue procesado para ser nuestro disfrute. Aquí Cristo, como el Espíritu vivificante, imparte vida en nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la gracia. O sea, el Dios triuno procesado para ser nuestro disfrute. La palabra eterna, quien era Dios, se encarnó y fijó tabernáculo entre nosotros, y Él estaba lleno ¿de qué? De gracia. Ahora podemos ver lo que la gracia es. Él estaba lleno de gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amados santos, la gracia revelada en el Nuevo Testamento es Dios mismo, encarnado, quien viene a nosotros para ser nuestro disfrute. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice que como apóstol él laboraba más que otros, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, no era él, sino Dios mismo el que era la gracia para él. La gracia era Dios mismo. Léanlo, léanlo. El Señor Jesús, como el Espíritu vivificante, imparte vida en nuestro ser. ¿Mediante qué? Por medio de la gracia. O sea, por medio del Dios triuno procesado como nuestro disfrute. Sara tipifica esta gracia y también tipifica la promesa de Dios, la cual es de gracia. Cristo usa esta gracia para impartirse a sí mismo en nuestro ser y así llegar a ser nuestra vida. Esto es absolutamente diferente a la ley. Luego, la vida que Cristo nos imparte produce hijos, como Isaac, el hijo de la mujer libre, quienes heredan la bendición prometida por Dios. Luego, los hijos de la promesa, que somos nosotros, participamos de la gracia divina de vida y disfrutamos la libertad de vida. Ya que somos los hijos de Dios, ahora participamos de la divina gracia de vida y así disfrutamos de la libertad de vida. La satisfacción, el descanso y el pleno disfrute en Cristo. Esta es la libertad que tenemos en Cristo, la cual está en contraste con la esclavitud de la ley. Pues bien, la libertad verdadera que tenemos en Cristo nos libera de la esclavitud bajo la ley. Y tal libertad procede del Cristo que se imparte a nosotros mediante la gracia. Si tenemos esta libertad, tendremos la experiencia de esta gracia. Alberto, ¿nos podría entonces usted decir cuál es el significado apropiado de esta gracia que necesitamos? El entendimiento que por muchos años escuché de que la gracia es simplemente un favor inmerecido no nos da un entendimiento adecuado de lo que es la gracia de Dios. Según la revelación neotestamentaria, la gracia es Dios mismo encarnado que viene a nosotros para hacer nuestro disfrute. Así como Dios usó a Sara, la esposa verdadera, para darle un hijo a Abraham, de la misma manera es mediante la gracia que Cristo mismo se imparte en nosotros como vida. La gracia es una persona,
Es Dios en Cristo quien se imparte en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestra vida, llegamos a ser hijos de Dios, los herederos de las promesas que Dios prometió para cumplir su propósito. Ahora bien, ¿qué cosa es la libertad en una forma práctica? Es simplemente dejar todo y venir al Señor. Si usted o alguno de ustedes, queridos radioyentes, están bajo alguna esclavitud, tal vez no sea religiosa, tal vez sea de alcohol, o algún temor, o algo que no lo deje disfrutar al Señor Jesús, mire, solo venga a Él en este momento y ore así conmigo. Por favor, repita, con todo su ser, con todo su corazón, diga: Señor Jesús, vengo a ti, abro mi corazón a ti para que lo liberes. Quítame esta esclavitud. Señor, te amo. Gracias por liberarme. Amén. Amén. Y también, dígale a alguien cómo el Señor lo liberó y cómo Él puede hacerlo con ellos también. Bueno, Alberto, esperamos que nos vuelva a visitar nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee.